Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Seguros Verdes del Banco GNB. Lo que cuidas te asegura. Gondwana. Más que agua, una joya. Educa. Innovación educativa. Innovando en la educación. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el señor Luis Juanes Gondra. Él es ganadero, político del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA. Fue dirigente de dicho partido y además fue diputado y senador durante 3 periodos consecutivos. Con nuestro invitado vamos a conversar acerca del Partido Liberal Radical Auténtico y el protagonismo que ha tenido desde 1989 a hoy durante estos 36 años de proceso hacia la democracia en el país. Vamos a hablar también acerca de la realidad del Partido Liberal Radical Auténtico hoy. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Luis Juanes Gondra, aquí en Líderes, desde los estudios de Unicanal. Con los seguros verdes del Banco GNB, proteges lo más preciado para vos y para todos. Porque cada vez que contratás una póliza de seguros del Banco GNB, ayudás a la preservación de las plantas y animales de la Reserva Natural del Bosque en Baracayú, protegida por la Fundación Moisés Bertón. Adquirí tu póliza hoy en www.bancognb.com.py. Banco GNB, lo que cuidás te asegura. Aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo, me estoy refiriendo a Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable durante más de 400 millones de años. Por eso Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommelier europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un minuto con nuestro entrevistado aquí en Líderes. Ya estamos en compañía del señor Luis Juanes Gondra. Luis, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarme aquí en esta mesa de Líderes. Buenas noches a la audiencia, buenas noches Federico. El agradecido soy yo. Hace tiempo no recibía una invitación, hace mucho tiempo, por eso me encuentro un poco desentrenado, pero muy contento de compartir contigo la hermosa noche que estoy seguro vamos a tener. Gracias Luis. Luis, han pasado 36 años y un mes, 2 meses, del golpe de 1989, la caída de la dictadura militar y de la dictadura estronista y el inicio de nuestro proceso para convertirnos en una sociedad democrática. En tu opinión, Luis, ¿qué hemos hecho bien los paraguayos para construir y consolidar nuestra democracia a lo largo de estos 36 años? ¿Y qué hemos hecho mal o qué no hemos hecho y teníamos que haber hecho? Mira, Federico, es una pregunta amplia. Obviamente, tal vez no sea muy objetivo. Hable desde la subjetividad, desde la militancia del PLRA. Yo soy afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico. He militado, digamos, intensamente un periodo de tiempo de hasta hace algunos años. Y te diría que veo en estos 36 años un
proceso que hubiera querido estuviera mucho más avanzado. Creo que en los primeros años, yo te diría en los primeros 10 años, por poner un tiempo, hemos construido, dentro de las limitaciones, hemos construido instituciones más sólidas, inclusive que las que hoy tenemos, desde la Constitución Nacional del 92, constitución hecha en una coyuntura muy especial, a poco tiempo de la caída de Stroessner por parte de su consuegro, de entonces, el general Rodríguez, y luego, con las limitaciones de los procesos que habían hasta el 96, procesos electorales viciados, con patrones estronistas aún, con la Junta Electoral Central, con las Fuerzas Armadas aún militando en una parte de este tiempo activamente en política, creo que a pesar de eso hemos conseguido avances sustantivos en un momento en el campo del Poder Judicial, te diría. La Corte Suprema del año, la que se integra con la nueva Constitución, que se integra en el año 95, si no estoy equivocado, estuvo pluralmente integrada y por señores, creo que eran todos hombres, de reconocidas condiciones. Sí. También hemos dado, creo que, un paso sustantivo en el ámbito de las Fuerzas Armadas de la Nación. El país había estado controlado por una tríplice: Estado, Partido Colorado, Fuerzas Armadas. Eso fue durante muchos años, se extendió en la primera etapa de la transición. Como ejemplo, recordar nomás que en el año 93, ya Stroessner estaba en el Brasil, las Fuerzas Armadas paraguayas, violentando la Constitución Nacional del 92, desfilaban el 3 de febrero frente a la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Y en la Junta de Gobierno del Partido Colorado estaba el general Rodríguez, general en actividad. La Constitución Nacional era clarita: los militares no podían, no debían y violaban la Constitución si se involucraban en el campo político partidario. Bueno, esa es una cuestión que pudimos superar, a mi modo de ver, gracias al Pacto de Gobernabilidad, iniciativa nuestra, porque no fue una iniciativa del gobierno, una cosa rarísima, que la oposición haga propuestas que deberían provenir desde el gobierno hacia la oposición. El Partido Colorado había tenido un proceso electoral traumático, Guasmos y Argaña. Guasmos había llegado muy debilitado, las elecciones fueron muy cuestionadas. En el Partido Colorado hubo fraude, ¿verdad? En el ámbito nacional hubo una serie de particularidades, como la voladura de la antena de este canal. Fue interrumpida la emisión de este canal, la caída del conteo paralelo que tenías acá, el cierre de las fronteras, me refiero siempre al 93. Estoy quedando un poco en el tiempo. Pero para centrarme y no dispersarme, porque tengo miedo de dispersarme mucho, se logra que los militares vayan a sus cuarteles. Oviedo era muy activo, el general Oviedo, en actividad hasta el 96, en actividad. Se logra con una ley que fue atacada primero de inconstitucional y luego se llega a un acuerdo que las afiliaciones quedan suspendidas. Los militares que querían recuperar la antigüedad podían recuperarla luego, me refiero a los colorados. Ahí hablé de las Fuerzas Armadas, antes me refería a la Corte Suprema de Justicia. En el ámbito de las libertades también, ninguna duda, libertades públicas, que antes no existían. Exacto. Antes estábamos bajo un régimen de estado de sitio declarado por decreto del Ejecutivo de entonces, cada 90 días, en gran parte del territorio nacional. Creo que también el Estado, que durante mucho tiempo fue monocolor, era un Estado colorado, para ingresar al Estado, a las Fuerzas Armadas, a la policía, al Poder Judicial, había que estar afiliado al Partido Colorado y para hacer ordenanza, chofer y lo que fuera. Eso fue cediendo también. El Estado se fue volviendo más plural. Hoy vemos un Estado que puede ser cuestionado desde muchas perspectivas,
ciertamente mayoritariamente colorado, práctica que vuelve a darse con mucha fuerza en los últimos, te diría, 10 años aproximadamente, pero que ha cedido cierto terreno. Ahora, en contrapartida, te diría, en el ámbito de la marginalidad, te diría, la cuestión se ha vuelto preocupante. La mafia, que antes era, si se quiere, de frontera, o el sicariato, para ponerle un nombre, toma gran parte del territorio. Y en ese y en algunos otros ámbitos como el económico también creo que hemos perdido mucho tiempo, con un endeudamiento externo, que si bien está dentro, 35% del Producto Interno Bruto, dentro de lo razonable macroeconómicamente hablando, porque macroeconómicamente hablando tenemos una economía relativamente saludable, nuestra deuda social, pero en el caso del endeudamiento, a mí me preocupa, no soy economista, soy administrador de empresas, el ritmo del endeudamiento nuestro. El ritmo del endeudamiento nuestro, la calidad del gasto deja mucho que desear, la corrupción ha permeado en todos los niveles, en todos los poderes, y creo que eso genera un daño muy difícil de reparar, te diría. Sostengo que tenemos una ubicación privilegiada, por más que somos un país mediterráneo, una ubicación privilegiada en el centro de este continente, una población escasa relativamente, un bono generacional óptimo, población joven. Deberíamos, creo que, con la potencialidad que tenemos todavía, haber aprovechado, creo que mejor las circunstancias y no tener las deudas que tenemos en muchos de los ámbitos: salud, educación, seguridad, empleo, oportunidades. En síntesis, pensé que la marcha iba a ser más continua, permanente y hacia adelante. Y siento hoy una contramarcha y hacia atrás que toma instituciones y que un discurso, y esto se da también afuera, que creíamos ya, digamos, perimido, fascista, vuelve a irrumpir con fuerza en nuestro país y también en muchos países de la región y del mundo. Ok. Luis, si tomamos nuestra historia política reciente, dividámosla en 4 etapas. Una etapa pre-Stroessner, a la que podríamos llamar etapa de inestabilidad política. Una etapa a partir de Stroessner, que duró 35 años, a la que le podemos llamar dictadura militar. Posteriormente, a partir del 89, se inicia un proceso al cual le podemos llamar tercera etapa, etapa de democracia incipiente o de democratización. Sí. Diego Avente Brum dice que en el año 2008 termina la etapa de democracia incipiente y que el traspaso del poder entre el Partido Colorado y Fernando Lugo da inicio a la 4ª etapa, que es la etapa de consolidación de la democrática, con ese traspaso de presidencia pacífico e histórico, porque nunca antes había pasado. ¿Cómo te resulta a vos ese hecho? ¿Coincidís con Diego Avente que dice ese hecho es histórico, marca el fin de la democratización incipiente y marca la consolidación de nuestro tiempo democrático? Mira, Federico, yo hubiera querido coincidir con Diego, a quien respeto supremamente. Para mí uno de los intelectuales más lúcidos, creo que está en Estados Unidos ahora. Pero yo le haría unas pequeñas correcciones a ciertas descripciones de las etapas. Inestabilidad sí, del 47 al 54, la inestabilidad entre gobiernos colorados. Al gobierno de Stroessner no le llamaría dictadura militar, le llamaría dictadura cívico-militar, porque estuvo el Partido Colorado. Stroessner sin el Partido Colorado no se hacía de este país como se hizo. Yo le llamaría cívico-militar, y más que cívico, me disculpan mis amigos colorados, pero tengo muchos y buenos.
Y sé que hay muy buenos colorados en la historia, buenos de primera. Lamentablemente también quedaron en la historia, le llamaría una dictadura militar y conjunta con la Asociación Nacional Republicana. Nos hubiera sostenido Stroessner con las Fuerzas Armadas nomás. No hubiera durado 5 años. Basta ver un poco lo que le pasó a muchos otros. Con relación a lo de democracia incipiente, yo diría inicio de un proceso de transición. Ok. En vez de democracia incipiente, diría un proceso de transición. Vos sabés que en esa oportunidad nosotros tuvimos la posibilidad de, no la posibilidad, y esto es importante, en la convención del partido de marzo del 89 se votaron 2 opciones. Una era entrar a este proceso, pues yo creo que seguimos en un proceso, a este proceso, y otra posición era no entrar a este proceso salvo que se cumplieran determinadas exigencias que en ese momento no estábamos en condiciones de exigirlas. A mi criterio, entramos a este proceso. Hay que recordar que con el tiempo de Stroessner también hubo un tiempo de apertura donde entró todo el Partido Liberal, que era el Partido Liberal Radical. Nos jugamos por este proceso. Sabíamos que era el consuegro el que le dio el golpe al suegro, que la caballería le dio el golpe a la artillería, si se quiere, que era un problema también de modelo. Los años le caían a Stroessner, la democratización de América llegaba también, Stroessner fue quedando aislado, la enfermedad parece que no le jugó tampoco muy buena pasada, pero era el consuegro. Y el consuegro cuando da, en la madrugada del 3 de febrero, recuerdo muy bien, que escuchamos con mucha atención la proclama del 3 de febrero. Porque nosotros nos enteramos de lo que pasó cuando pasó. Creo que gran parte del Partido Colorado tampoco vio venir esto. Aparentemente Stroessner no creyó que lo que estaba sucediendo estaba ya en grado de ejecución casi. En esa proclama, Rodríguez habla de hemos salido de nuestros cuarteles, seguimos con mucha atención, pero fue como una patada por la unidad del glorioso Partido Colorado. Poco más nos dijo Partido Colorado, Fuerzas Armadas, co-gobierno per secula seculorum. Eso diría después Lino César Oviedo. Eso decía Lino Oviedo en el 93. Esa era la transición. Esta transición tuvo muchos escombros y muchas ideas muy retrógradas y actitudes también muy cuestionables. Todo eso termina en el 2008 cuando el Partido Colorado entrega pacíficamente el poder. Mira, yo te diría que en el caso del 2008, yo tengo la sensación de que él tiene la suerte, porque la fortuna, no hablo de fortuna, hablo de suerte. Hay gente que dice fortuna por el tema plata. A Lugo le jugó muy buena pasada también la fortuna. A Fernando Lugo, que tuvo el respaldo del PLRA. Pero hubo un camino para llegar a ese tipo de elecciones. Nosotros tuvimos que comernos padrones colorados con Fuerzas Armadas coloradas. Dicen, la INO perdió 3 veces. La INO perdió en el año 98. Ganó el Partido Colorado. En el 98 teníamos Tribunal Superior de Justicia Electoral equilibrado, teníamos un padrón nuevo inaugurado en el 96 y perdimos. Perdimos contra el pragmatismo colorado. De lista 1, tu voto vale doble. Correcto. Duró Cuba 6 presidente, meses. Argaña vicepresidente, tu voto vale doble. Tu voto vale doble. Era el partido del gobierno, Oviedo libre. Ese era tu voto vale doble. Esa fue la fuerza. Tenía una energía muy fuerte. Siempre los recursos del Estado y todo. Bueno, le enfrentamos y perdimos. Con 42% perdimos. Partido Colorado, fuerte de por sí. O sea, es una organización formidable y electoralmente muy fuerte. Y con una suerte con un liderazgo populista, además del de Argaña, el de Oviedo, que también estaba muy fuerte. Pero perdimos. Los que nos ganaron se destrozaron entre sí, 6 meses después. De los que nos ganaron sobrevive la INO y sobrevive Cubas. 2 murieron en circunstancias violentas 6 meses después de tu voto vale doble. Argaña fue asesinado, yo no tengo ninguna duda de que fue asesinado, por más que se quiso decir que Argaña murió en otras circunstancias, y hay mucha gente que cree que Argaña murió estando con la amante, no sé qué historia. Argaña fue asesinado ahí. Y yo no voy a entrar de la autoría material porque se supo.
y no voy a hablar de la intelectual porque tengo mis ideas, pero no, el programa tiene sus límites y el tiempo también. Pero con relación al 2008, para mí lo que en el 2008 se consigue es principalmente la alternancia. Hay que recordar que luego de la derrota de la INO en el 98 con 42%, en la siguiente elección gana el Partido Colorado con Nicanor, con el 37%. El 37%. Lamentablemente el Partido Liberal Radical Auténtico, mi partido, empezaría en cierta medida a perder identidad. Nosotros teníamos una identidad, liberal, radical, auténtica, y teníamos un discurso progresista. Porque acá se habla mucho de liberal, tenemos que ser liberales, pero piensan en el liberalismo económico ortodoxo. La ideología es muy amplia, la liberal, y reconoce matices, énfasis y circunstancias. Que uno sea liberal en Suecia, un dirigente liberal en Suecia plantea una cosa diferente a lo que debe plantear un dirigente liberal, radical, auténtico en Paraguay. Los problemas son absolutamente diferentes. Y en el 2008, quien había sido responsable, a mi criterio, de dos de las victorias de la ANR, Lino César Oviedo, responsable de las victorias, cuestionable la primera, la del 93, ahí es cuando él sale con Partido Colorado co-gobierno per secula seculorum, Lino César Oviedo, general de división en actividad. Todos callados. Estaba violentando la Constitución, pero fuerte. Pero le sostuvo a Guasmosi. Guasmosi era el candidato de Oviedo y de Rodríguez. Le hicieron fraude a Argaña, a un líder colorado. Le hicieron un fraude palmariamente demostrado. Y te imaginas lo que deben haber hecho con nosotros, que es mucho más difícil unos meses después. Quienes son capaces de hacerse fraude entre hermanos y correligionarios, con el adversario tradicional, se vuelven aún más difíciles, y esto estoy diciendo en términos diplomáticos. También lo mismo ocurre, ahí fue la victoria gracias a Oviedo, también lo mismo ocurre en el 93. En el año 98, Oviedo había dividido el Partido Colorado. Gana Fernando Lugo con el 40% de los votos. Con el 40% de los votos gana. Blanca Ovelar con el 30%, Oviedo con el 20%. Ahí la fortuna... 2008. Yo que dije 98. 98. Perdón, 2008. Pero gana Lugo. Gana Lugo. Nosotros acompañamos con mucho entusiasmo el gobierno de Lugo. Yo cuestiono lo ocurrido. Para mí lo que ocurrió fue una desgracia en el 2012, la desgracia que para algunos le lleva al Partido Liberal Radical Auténtico al poder, me refiero a la presidencia de Federico Franco. Él conoce mi opinión, yo pienso que fue un golpe parlamentario, una circunstancia aprovechada y alimentada desde afuera. El proyecto de Horacio Cartes estaba en marcha. Horacio Cartes es un estratega. Y dividir para vencer tampoco no es ningún secreto. En el año 2012 ocurre lo que ocurre. En junio del 2012 se aprovecha la muerte de 18 paraguayos, 11 campesinos, 7 policías. Se utiliza eso, se lo tumba a Fernando Lugo. Tenemos un gobierno liberal radical auténtico de un vicepresidente que yo creo que hizo un papel pobre, triste, que nos cuesta hasta hoy. Yo no pretendo explicar. Yo sencillamente cuestiono y lamento. Y lo que digo ahora, dije en ese momento. Nos están dividiendo, nos van a agarrar bien divididos. En el 2013, Horacio Cartes nos pasaba de huello, nos gana. Presentamos 3 candidatos, si no estoy equivocado, si no recuerdo mal. Efraín Alegre, creo que era Ira Main y creo que era Mario Ferreiro. Y bueno, eso es un poco de historia. Y nosotros, en vez de demostrar, hablo ya en este caso de los liberales, que podíamos ser aliados confiables, que podíamos hacer una buena gestión de 5 años con Fernando Lugo y en ese caso con Federico Franco, que había ganado también la interna en una cuestionada elección entre Mateo Valmelli y Federico Franco, debíamos haber hecho bien los deberes en esas circunstancias para poder luego presentarnos con buenas credenciales ante la opinión pública. Correcto. Pero cuando llegamos, fracasamos. Y los fracasos se pagan. Y estamos pagando ahora. Luis,
Me queda picando una pregunta y ya te adelanto que te la voy a hacer en unos minutos porque quiero continuar con esta revisión histórica, pero te voy a hacer más adelante una pregunta. ¿Qué ideas propone un partido liberal progresista? Te la voy a hacer dentro de un rato. Sí, sí. Luis, en estos 36 años post-Stroessner, ¿te parece que el PLRA estuvo a la altura de ser el principal partido paraguayo de oposición? Yo te diría, primero, que seguimos siendo el principal a pesar de los pesares. Cierto. Con todos nuestros errores, me parece. Yo ando muy crítico con mi partido. Y puede ser una autocrítica también, porque ando muy crítico porque vi y recuerdo lo que fuimos y veo lo que estamos siendo y me preocupa. No quiero parecer también una especie de anciano llorando por el cambio de circunstancias, no de ninguna manera. Creo que hemos hecho muchas cosas bien, como sostener un proceso que pudo haber terminado a los pocos años, hablo del proceso que se inició en el 89. Hemos hecho algunas cuestiones también muy mal. Junio 2012 salto en el tiempo. Hemos perdido por momentos, y recuerdo dos momentos muy importantes. La identidad propia nuestra. Nosotros éramos libero-oviedistas. Yo no. Pero usted, quien recorra diarios y tenga memoria, éramos libero-oviedistas. Poco más, la campaña del 2000, en la que ganamos la vicepresidencia de la República, la manejó en gran medida el equipo de Oviedo. Nunca entendí para qué nos presentamos a esa elección tampoco. Prácticamente quedó González Maqui cubierto en las espaldas por un liberal radical auténtico. No se lo podía cambiar a él porque había un liberal radical auténtico en la línea de sucesión. No entendí esa estrategia de Yoyito Franco, que es mi amigo. No entendí para qué se fue a ese lugar, que tuvo un costo político muy alto para él, que hizo que al terminar esa vicepresidencia suya casi pasáramos a ser la tercera fuerza. Porque nuestra fuerza se midió en el 93. El Encuentro Nacional, vos recordarás también, tenés algunos años, irrumpió con mucha fuerza, con un candidato, un empresario fuerte, de muy buen perfil. Guillermo Caballero Vargas. Y con recursos. Y nosotros con mística, y con la tradición, y con la INO y el equipo de la INO, porque la INO no es él, era la INO o la familia que lo acompañaba, los amigos y un Estado Mayor de lujo. Y el pueblo liberal de una nobleza extraordinaria. El del interior, te diría, más que admirable. Me refiero al pueblo liberal, y esto también puede ser extensivo al pueblo paraguayo. Pero decía, después de ese error, me dijiste uno de los errores crasos, nos lleva en el 93 a pasar con fuerza y sostener esa segunda posición. Tuvimos 17 senadores, hicimos una campaña de 2.000 millones de guaraníes. Con este canal y con el Canal 9, porque habían dos canales nomás, cerramos un acuerdo por el espacio justo, honramos, pagamos nuestras cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. De repente me vuelve un poco antiguo, pero discúlpame. Pero nos sostuvimos como segunda fuerza. Casi perdemos esa posición en el año 2003. Ganamos por 1% a la tercera fuerza, a la de Fadul. Ahí es que surge Nicanor con 37. Lógico, 37 es más que 24 y es más que 22. Casi pasamos a la tercera fuerza. Habíamos sido libero-oviedistas y de ahí pasamos a ser libero-luguistas. Hubo una convención nuestra, perdimos nuestra identidad, nos quedamos sin figuras, nos quedamos sin líderes. Y así como le vemos hoy a Alfaro, a Gustavo Alfaro, sí. En paréntesis, felicidades a esa elección paraguaya. Felicidades, pues esta es la que nos da grandes satisfacciones. Se ve la influencia yo creo en los líderes, no en los mesiánicos ni en los personalistas. Los líderes constructores, creativos, incluyentes, visionarios, maduros, que creen en la gente y se ponen en la primera línea. Pueden cambiar el curso de la historia. Ejemplo ahora, Gustavo Alfaro, y llevando al exterior un poco el Papa Francisco, de quien también soy admirador, como de la mujer paraguaya. Pero de tu pregunta era lo que habíamos hecho bien, habíamos hecho mal. Pero me pareció perfecta tu respuesta. Y te diría que hemos hecho cosas muy buenas y hemos hecho cosas muy malas. Luis, te voy a citar algunos nombres. Por ejemplo, Enrique Salín Busarquis,
por ejemplo, Celeste Amarilla, por ejemplo, Líder Amarilla, por ejemplo, Ever Villalba, por ejemplo, Hugo Fleitas, el actual presidente del partido, o el actual gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. Sí, señor. La pregunta es, ¿esos nombres representan líderes que son la continuidad de la decadencia y de esa falta de identidad liberal, o esos líderes representan la regeneración del partido? Tu pregunta, Federico, es muy difícil porque son mis amigos. Y en el caso de Celeste, mi amiga, porque mencionaste una mujer. Pero yo no sé si lo mencionaste también a Dionisio. Dionisio no lo mencioné, pero está allí, por supuesto. Incluimos A Dionisio me recuerda Una no te calles. Lo primero que me viene a la mente es Una no te calles. Y Dionisio para mí personaliza, y esta no es una cuestión personal, el poder del dinero. Y veo que hay gente que sabe administrarse, porque se hacen de plata pronto. Ese arte y esa magia no tengo. Pero te diría que el respeto que me merecen, creo, no quiero más parecer muy viejo, creo que no están a la altura, ya no digo de la historia, porque todos tienen el cuadro de Eligio Ayala en sus oficinas. Ok. Toditos tienen el cuadro de Eligio Ayala en sus oficinas. Pero entre Eligio Ayala y lo que vemos hoy, no me refiero a estas personas que mencionaste, lo que vemos hoy en general, no puedo particularizar porque son mis amigos y otra vez hay matices entre ellos, hay una distancia enorme. Yo creo que hoy se hace mucho para la prensa, yo creo que hay mucho vedetismo, pareciera que como el partido tiene poca fuerza real, el Partido Colorado controla las dos cámaras. Como el partido tiene poca fuerza real, uno puede decir el disparate que quiera, que sabe que no tiene que honrar el disparate porque uno a la hora de poner los votos no los tiene, te diría. Hoy son 11, nosotros éramos 17 fuertes. No podíamos decir cualquier cosa de cualquiera porque teníamos casi una corresponsabilidad del gobierno siendo opositor. Correcto. Cargábamos una cruz de gobierno sin tener los beneficios del gobierno. Una suerte de carga social. Pero espero que los que mencionaste traten de inspirarse en el pasado histórico, inclusive reciente del partido. Cuando hablo reciente me remonto al milenio pasado, y traten de estar a la altura de las circunstancias. Y que no le hagan la agenda los medios de comunicación, que no le hagan la agenda, porque convengamos que acá hay algunos grupos muy fuertes. Hablo ya en tu ámbito, en el de la comunicación. Acá estamos son corporaciones muy fuertes. Y ya no son solamente de comunicación. Y si son de comunicación, son de radio, televisión, prensa escrita y estas redes que están acá. Sí. Que no actúen en función de ellos, que actúen en función a sus convicciones, que pongan al país primero, a la gente en primer lugar y que recuperemos las calles. Correcto, Luis. Se está dando un fenómeno y tiene que ver con la percepción que tienen los jóvenes de hoy con respecto a los partidos políticos. Hay un desapego y una desaprobación de los jóvenes con respecto a los partidos. En la Argentina pasó que los jóvenes pusieron un presidente sin partido. El partido que se llama La Libertad Avanza no existía hasta hace unos años atrás y el señor Javier Milei fue puesto como presidente de la República por los jóvenes y le ganó nada más y nada menos que al Partido Justicialista o a los peronistas. Un fenómeno interesante que se dio es que muchos jóvenes afiliados del Partido Justicialista y con padres que son peronistas tradicionales o conservadores, le llaman los filoperonistas porque están afiliados pero no comparten los candidatos peronistas. Le votaron a Javier Milei. La semana pasada la organización Horizonte Positivo, organización que está liderada por Hugo Cáceres, quien fuera ministro del presidente Mario Abdo,
reveló las investigaciones que hicieron encuestas con jóvenes. El 52% de los jóvenes dijeron: desaprobamos los partidos políticos, nos interesa la política, pero no a través de ningún partido, ni Colorado, ni Patria Querida, ni Liberal, ni nada. Y a mí eso me llama la atención y te pregunto si esto tiene que ver con los votos que obtuvo el señor Paraguayo Cubas y si esta desaprobación de los jóvenes con respecto a los partidos políticos significa camino libre para cualquier outsider que venga como Javier Milei y que diga: tenemos que dinamitar a la casta política. Mira, Federico, yo en primer lugar le entiendo a los jóvenes, porque yo también me siento decepcionado. Y yo he estado en esto mucho tiempo. Me siento decepcionado y me siento preocupado. Tengo hijos jóvenes y tengo nietas. Me siento preocupado. Veo que, y acá voy a generalizar un poco, hay varios partidos políticos. Obviamente la responsabilidad mayor la tiene el Partido Colorado, la corresponsabilidad, pero ya minoritaria, el PLRA. Hablo en las bancas, basta ver que en sus bancadas, en el escenario que ocupan en el Estado. Pero pareciera, estoy siendo casi diplomático, no sé por qué, ¿verdad?, que no estamos interpretando las necesidades mayoritarias de la gente. Pareciera que damos la espalda a las necesidades reales de la gente cotidiana, de la gente que pasa mal, y eso hace que los partidos políticos, en este caso, sin duda alguna, pierdan capacidad de captar jóvenes y de convencer a jóvenes para que los apoyen. En este país ha habido una participación electoral mucho más elevada de la que está haciendo. Acá se ha votado hasta el 90%. Elección municipal del 96 en Asunción. La elección del 93 con un padrón y la del 98, 80%. Hoy andamos alrededor del 60%. El que nos gobierna obtuvo el 43%, creo, del 60% de participación. Le votan 1 millón y pico, un voto duro de una organización muy fuerte como la Colorada, que maneja mucho dinero. Hay un proceso que se llama la pauperización electoral. Hay un electorado que cada día, al creer menos en la política y menos en los políticos, yo diría más en los políticos sobre todo, no tiene ningún problema en vender el voto o vender su cédula, vender la conciencia o alquilarla, porque yo creo que realmente la alquilan nomás, no la venden, después pueden migrar, porque piensan de que toda la gente o todas las ofertas son parecidas o similares. Es un fracaso nuestro. Ahí se ve lo de Milei, como dijiste. Yo creo que Milei captó mucho voto bronca, por un lado, voto bronca, y también voto de una clase que compitió muy duro con la Bullrich en la primera vuelta. Sí. La segunda ya era cantada, que la suma de la Bullrich, digo el PRO, sí, y la Libertad Avanza era imbatible, es lo que se vio. Pero ahí ya entró también un discurso político ortodoxo, conservador, por un lado, con los recursos. También allá hay hegemonías de medios, etcétera, ley de medios y toda esa historia que conoces bien. La derecha, te diría, conservadora, fuerte, oligárquica argentina, más la bronca por el fracaso de quienes han estado al frente y no han hecho bien las cosas, llevan a que la gente reaccione y los jóvenes reaccionen de esa manera. Bien. Lo mismo puede decirse, pero diferente, creo que es el fenómeno de Payo. Yo recuerdo que Payo ya hizo una buena elección para senador. Ahora digo una infidencia, mi hijo no votó para senador. Para senador. Y fue senador, tuvo, por inercia casi. Luego, 5 años después, tuvo casi 700.000 votos, Payo. Tuvo más del 20%. Hizo una elección similar a la de Guillermo Caballero Vargas, que hizo una elección importantísima. 700.000, es voto bronca puro. Yo por lo menos ese voto bronca no vi venir. Y preguntaba después a nuestros dirigentes, ¿ustedes no se daban cuenta de que era Payo, había sido el que tenía la fuerza esa, que sumada a la nuestra, hacía mayoría? Esto es matemáticas ya. No se veía venir. También nuestras organizaciones, por lo visto que no permeaban a la gente, y acá sí voto bronca, digo, porque Payo para mí representó bronca y una suerte de ensalada ideológica. Milei representa una ortodoxia ideológica, liberal, ortodoxia, dura.
Payo era, yo sigo sin... Emocional más que propuesta ideológica. Absolutamente. Emocional. Y de hecho, Federico, el voto es más emocional que racional. Luego, hasta en Suecia, Exactamente. hasta en los que piensan con la cabeza, la realidad es que el voto es muy emotivo y la razón cede ante las emociones. Correcto. Qué interesante lo que estás planteando. No tenemos tiempo, lamentablemente, Luis, pero muy interesante lo que estás planteando en términos de las expectativas de la gente con relación a interpretar mis necesidades y resolverlas. Y cuán realistas son esas expectativas con respecto a los tiempos que requiere la maquinaria política del Estado para dar respuestas a esas problemáticas, porque el Poder Ejecutivo, para hacer todo dentro de lo legal, dentro de la legitimidad del respeto, tiene que preparar proyectos que tienen que pasar por el Congreso, que tienen que tener 2 aprobaciones, y la maquinaria no se mueve con la rapidez con la que los jóvenes están impacientemente reclamando esas respuestas. Qué interesante. Te quiero hacer una consulta, Señor. y esto tiene que ver con algo que leía la semana pasada en Twitter. Entré a un hilo y en ese hilo estaban economistas hablando. Estás modernizado. Yo me manejo con esto, pero luchando. Y habían economistas argentinos que estaban hablando de Paraguay. Estaban elogiando Paraguay. Te voy a leer lo que decía uno de los economistas. Decía: Paraguay es el mejor país del mundo para quienes amamos la libertad. Un país que ha aprendido a mantener al Estado a raya con los impuestos más bajos de América del Sur. Elogiaba a Paraguay este economista. Ellos están acostumbrados en la Argentina a trabajar 6 o 7 meses del año y destinar todo lo que ganan al Estado. Y los restantes meses del año es para ellos. Ese es el peso de los impuestos para ellos. Y cuando ven Paraguay dicen el mejor país del mundo para los que amamos la libertad. Estos elogios pueden ser positivos en términos de cuán atractivo podemos ser para captar inversiones, pero también representa ser el país con la mejor presión tributaria, también representa una recaudación muy baja, bolsillos muy pobres para que el Estado pueda dar servicios públicos de calidad. Te pregunto, y esto tiene que ver con lo que vos decías, una ideología liberal pero progresista. ¿Qué pensás de esta antinomia? Lo que me genera elogios, por un lado, que son los bajos impuestos, por otro lado se puede convertir en una limitación financiera para que el Estado se haga cargo de entregar servicios de calidad. Sí, y convengamos que esa es un poco la situación. No solamente impuestos bajos, un alto índice de evasión. Acá no solamente se paga poco impuesto, se evade mucho, pero también en contrapartida se cuestiona el gasto, porque vemos que hay nepo babies y vemos el choreo que hay por parte de funcionarios de alto nivel. Por lo general se roba grande allá arriba y seguramente abajo se robará un poquillo. Pero yo le quisiera decir, creo que tenemos, de hecho, el guaraní, nuestra moneda es la más antigua de esta parte del mundo. Okay. No le hemos sacado ni un cero todavía al guaraní. Nuestro guaraní sí, es cierto que un guaraní no sirve para nada, pero seguimos con ese guaraní. Pero macroeconómicamente estamos razonablemente bien. La inflación, que es, yo creo que es un cáncer que le golpea a la Argentina con mucha fuerza en este país, salvo circunstancias excepcionales, ha estado bastante bien controlada, pero esa salud macroeconómica debiera ser el ambiente correcto para que se desarrolle la microeconomía, que es la tuya, la mía y la de los demás. Okay. Acá estamos con una macroeconomía relativamente sana, con una deuda de 19.000 millones, un tercio del Producto Interno Bruto, con un dólar relativamente estable, a la alza ahora, coyuntural, pero la deuda nuestra con nuestro pueblo es una deuda social. Yo le quisiera decir a los que ven eso de la baja presión tributaria que se enfermen acá en Paraguay. Yo tuve una hija internada en la Argentina y sé de paraguayos con dinero que se van a hospitales públicos argentinos. Para hacerlo más, sé que con la Argentina hay una presión, hay una serie de cuestiones, pero la salud pública argentina y la educación pública argentina, por favor, esos dos pilares fundamentales de la vida, los argentinos en gran medida
En gran medida la tienen solucionada. Hasta te diría, hasta acá en el norte, veo las inundaciones acá de Jujuy, Salta. Voy mucho al Uruguay, entro por Formosa, Resistencia, Chaco, Corrientes, Entre Ríos. Okay. La Gran 7, Luis, un país que envidio, entre paréntesis. Sobre esta misma pregunta, sí. El expresidente Nicanor Duarte Frutos, expresidente Colorado, me decía, señor. Yo tengo una postura al respecto. Creo que tenemos que tener un nuevo pacto tributario porque estos impuestos bajos son subsidios disfrazados. Yo soy de la idea de eliminar esos subsidios, por ejemplo, a agroexportadoras multinacionales o al sector financiero, aumentar los impuestos para que el Estado pueda tener más capacidad financiera para tener esa inversión. Mencionaste el caso de la salud argentina, la salud pública argentina, sí, señor. Y que se pueda entregarle al paraguayo servicios públicos de mayor calidad. Expresidente Colorado. Sí, señor. Como liberal, ¿vos estás de acuerdo con lo que propone Nicanor Duarte Frutos? Mira, a mí lo que me preocupa es la ausencia de control acá en nuestro país. Acá yo tengo la sensación de que cuando contribuimos o pagamos impuestos, le estamos dando plata para que se meta en el bolsillo algunos de los que están arriba haciéndose ya de plata. El tema de la calidad del gasto. Desde el momento que hay una hegemonía controlando, hablo de un partido que está hegemonizando el Estado, colorizando el Estado, es muy difícil que uno quiera contribuir con ese Estado porque tiene el temor de que esa plata que uno aporta con sacrificio y buena fe vaya a parar a bolsillos de particulares multimillonarios y no cumpla el objetivo para el cual uno eventualmente, circunstancialmente, aporta sus impuestos. La presión tributaria paraguaya es baja, ninguna duda que es baja. Yo hubiera querido que hubieran aumentos en ciertos sectores. Te diría como ejemplo las tabacaleras. Y eso está en el ámbito del Ejecutivo. Pues se le pone un techo, pero nunca estamos llegando al techo. Yo creo que las tabacaleras deberían pagar mucho más. Yo creo que el cigarrillo mata. He sido fumador también. Pero yo creo que el cigarrillo hace más daño que muchas de las drogas ilegalizadas. Yo creo que el cigarrillo. Lo mismo digo para las bebidas alcohólicas de importación, en nuestro caso. Pues siempre acá tomamos los mejores whiskies que no se toman ni en Escocia. Lo mismo te diría no obviamente a las maquinarias, no a los bienes de producción, pero sí a los Lamborghini, no voy a entrar con marcas, además que no conozco mucho de marcas, a los coches suntuarios. Acá tenemos un parque automotor, además del Iquiqueré, que también estamos con el Iquiqueré y el Bolt. Es un fracaso del sistema de transporte. Motobol, Vol, etc. Tenemos un parque automotor de lujo que en la Argentina hasta hace un tiempo no se veía. En el Uruguay sencillamente no se ve. Yo soy un admirador, entre paréntesis, del Estado uruguayo. Un Estado austero y de la ciudadanía uruguaya. Y estamos tan cerca. Y somos vecinos, paridos en el mismo continente y tan diferentes a la vez. Allá pueden alternar de signo, el que gana reconoce al que pierde, cero denuncia de fraude, ciudadanía tienen estos uruguayos. Gracias a Dios tengo una nieta uruguaya y mi hija ahora en el Uruguay. Pero le amo al Paraguay, pero sufro este país y en cierta medida coincido con Nicanor. Bien. Hay que grabar y fuerte a lo que corresponda. Y hay que promocionar, promover y respaldar también a lo que corresponda. Ejemplo, maquinarias agrícolas. Pero lógico, tenemos que producir. Luis, tengo que interrumpir porque el director me está pidiendo una pausa. Te hago una pregunta, te la dejo picando y me la respondes luego de la pausa. Señor. 19 meses de gobierno del señor Santiago Peña. ¿Qué viste en estos 19 meses? ¿Me contás lo que viste de bueno y de no tan bueno luego de la pausa? Perfecto. Vamos a hacer una pausa, pero antes de ir a la pausa, permítanme comentarles una buena noticia que tiene que ver con el Banco GNB. ¿Sabías que con los seguros verdes del Banco GNB proteges lo más preciado para vos y para todos? Porque contratando tu póliza de seguros del Banco GNB
contribuís al cuidado y protección de las plantas y animales de la Reserva Natural del Bosque Baracayú. Solicita tu póliza hoy a www.bancognb.com.py. Banco GNB, lo que cuidas te asegura. Hacemos una pausa de 1 minuto y regresamos para cerrar el programa con el señor Luis Wanes Góndra. Con los seguros verdes del Banco GNB, proteges lo más preciado para vos y para todos. Porque cada vez que contratás una póliza de seguros del Banco GNB, ayudás a la preservación de las plantas y animales de la Reserva Natural del Bosque en Baracayú, protegida por la Fundación Moisés Bertone. Adquirí tu póliza hoy en www.bancognb.com.py. Banco GNB, lo que cuidás te asegura. Regresamos con el señor Luis Wanes Góndra. Luis, ¿qué has visto en estos 19 meses de gobierno del presidente Peña? Mira, he visto muy poco, o tal vez no haya visto nada, porque tengo mucho sesgo. Yo tengo una opinión pobre del presidente, a partir de que fue mi correligionario y dejó de ser por razones muy particulares. Y tengo la impresión de que un presidente debería presidir la República, y esta debería ser presidida desde el Palacio de López y desde Villaroga, y no desde el Quincho. Acá hay un bicomando con un comandante supremo, que yo creo que es, a mi criterio, Horacio Cartes, y esa percepción que yo tengo creo que comparte mucha gente. Como si fuera una persona, Santiago Peña, que ha llegado a donde llegó gracias a la ayuda que le dio y al lugar que le ofreció y luego lo impuso el señor Cartes, que creo que hoy está en esos días en Israel. Okay. Tengo una pobre opinión del señor Peña y de su gestión. Nombres de papá y mamá. Nombres de papá y mamá. Mi padre, voy a decir porque papá parece que suena medio chico, Luis Juanes Machaín, ingeniero mecánico, falleció a los 73 años, yo era muy chico, 8 años, ingeniero mecánico. Lo admiro, hombre ordenado, inteligente. Se casó muy tarde, por eso yo fui huérfano de padre muy chico. Se casó con la hija de Manuel Góndra. Él era liberal también, papá, pero era un admirador de Góndra. Góndra es el que funda la línea radical del liberalismo paraguayo. Uno de los que funda, con José de la Cruz Ayala y otro. Mamá, María Irene Graciela Góndra Alfaro, una gran mujer. Murió en el año 96 y con toda honestidad te digo, orgulloso de ambos. ¿Qué valores te dejaron papá y mamá? Querida, a papá lo recuerdo menos, lo que sé es lo que me cuenta mi hermana y a través de la familia. Pero sí, en el caso de papá, un hombre estudioso, un hombre adelantado a su tiempo, piloto aviador con brevet firmado por el inventor del avión. Papá nació en 1890. Lo recuerdo poco, un hombre trabajador, un hombre sencillo, muy trabajador, muy bien formado en los Estados Unidos. Mamá, una trabajadora, pudo estudiar en el Colegio Internacional, ella y sus hermanos gracias al Colegio Internacional, era una familia humilde. Góndra Pereira. ¿Recordás algún consejo de tu madre? Yo te diría, lo que recuerdo son actitudes suyas más que consejos. Una mujer sencilla que podía alternar con reyes, reinas, hablaba un inglés perfecto, y con esclavos, te diría, no me viene la palabra. Okay. Sencilla, valiente, y cuando había tormenta política y había que tener miedo, estaba al frente. Valiente, coraje, íntegra, trabajadora. Okay. Cuando las mujeres no trabajaban, esta mujer, con algunas otras también, abrían el camino de las mujeres hacia un mundo más justo para ellas. Luis, créeme si te digo que hemos conversado más o menos sobre el 40% de las preguntas que tenía para hacerte y quedaron el restante 60% sin poder conversar sobre ellas. ¿Qué te parece si hacemos un segundo semestre de este año y seguimos charlando? Me encantaría y pido disculpas a vos y a la audiencia. No, por favor, porque el que salió de pista... Me encantó escucharte. Si seguimos en el aire, el que salió de pista fui yo. Me encantó que escucharte. Me fui hasta el Medio Oriente, me fui.
Y bueno, es la falta de entrenamiento. Gracias, Luis. Gracias, Federico, gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.